En primer lugar, el profesor Gerardo Bacalini nos disertará una conferencia titulada El panorama de la educación rural y sus desafíos desde una perspectiva regional y nacional. El profesor Gerardo Bacalini es profesor en Ciencias Sociales y Literatura, especializado en Sociología Rural y Desarrollo Local de la Universidad de Turín, Italia, especializado en Pedagogía de la Alternancia, Instituto de Changi, Francia. Entre sus principales actividades se pueden destacar: director de Escuelas Agrarias de la provincia de Santa Fe, coordinador de programas del Ministerio de Educación de la Nación, director de Enseñanza Agraria de la provincia de Buenos Aires, director de Educación de Adultos y de Formación Profesional de la provincia de Buenos Aires, coordinador del Programa de Educación y Desarrollo Rural de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como asesor del Ministerio de Educación de Formosa, Instituto Pedagógico Provincial, para los temas relacionados a la educación rural y el desarrollo comunitario. Es asesor de la Federación de Centros Educativos para la Producción Total de la provincia de Buenos Aires. Como consultor de organismos internacionales, además es miembro del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Escuelas de Alternancia con sede en París, Francia. Es integrante titular del Grupo de Iniciativas para las Cumbres Iberoamericanas de Desarrollo Local y Descentralización del Estado. Además, es miembro académico de la Revista de Educación de la Facultad de Ciencias Agrarias de La Habana, Cuba. Con ustedes, el profesor Gerardo Bacalini. Buenos días a todos y a todas. Para alguien que tiene ya 71 años, es lógico que se lea un currículum de ese tamaño y magnitud, pero la verdad que sirve poco. Lo que sirve es estar acá frente a ustedes, como me dijeron que acá está presente la flor innata de la educación rural de la provincia de Formosa. Bienvenidos a todas y a todos, y vamos a tratar de tener con ustedes un ratito corto de introducción a un tema que después los compañeros van a abordar y al final haremos una síntesis. ¿Están bien? Sí. ¿Se les pasó el frío formoseño? Bueno. La verdad que estoy muy, después de 3 días de estar en Formosa, tenía muchas ganas de estar acá, en este lugar. He escuchado de todo estos días en el Congreso, muchas conferencias, buenas ponencias, pero la verdad que el corazón está en este lugar y tenía muchas ganas de compartir este momento con ustedes. Llevo ya trabajando con los compañeros y compañeras de Formosa más de un año, entendiendo, comprendiendo y valorando el esfuerzo de los educadores, las educadoras de la educación rural de la provincia de Formosa, y tratando de entender esta realidad y poder colaborar con ustedes. Me decían que una manera de ayudarlos y de ayudarnos en esta tarea es entender que la educación rural no es la educación de la pobreza, no es la educación de la marginalidad. La escuela rural es mucho más que eso. Si históricamente en América Latina y en Argentina queremos hablar de educación rural, tenemos que decir que fuimos los primeros. Los primeros que hicieron educación, empezamos con la educación rural y obviamente
en sus comienzos también la educación tenía que ver con los pueblos originarios. Por lo tanto, que no me vengan a contar que la educación la armaron otros. Los primeros maestros auténticos salieron de la base rural en toda América Latina. Y eso es bueno también que hoy, como formoseños y como argentinos, nos reinstalemos nuevamente en América Latina y en la patria grande, para saber que lo que se está haciendo hoy, lo que se está tratando de innovar y de mejorar para que la educación rural tenga el lugar que merece, se está haciendo con mucha fuerza, con mucho valor en varios países de la patria grande, nuestra patria latinoamericana. Yo acabo de volver de un encuentro de educadores y de experiencias de educación rural en el segundo país más pobre de América Latina y Caribe, que es Honduras. Sin embargo, cuando uno recorre las escuelas, cuando uno habla con los maestros de Honduras, ¿no?, se encuentra con, digamos, dos aspectos importantes. Uno es el compromiso, la militancia, le llamaría yo, el tema que vamos a volver después. Y el segundo es el tema de la adaptación y la innovación y la adecuación de nuevos formatos que le sirvan realmente a los niños, niñas, jóvenes y adultos del medio rural. Por eso, en la primera placa, un poco para orientarnos, yo había puesto la educación para el medio rural en el sistema regional, en el sistema latinoamericano, ¿no? Tiene en estos momentos una incidencia importante, y las experiencias que hemos valorado en este encuentro en Honduras, y donde nos hemos encontrado con experiencias de toda América y de otras partes del mundo, muestran este esfuerzo de la adaptación y de formatos nuevos para el medio rural. Brasil, por ejemplo, en todos los movimientos sin tierra, tienen a la educación rural como uno de los componentes más importantes. Nicaragua, en su tratamiento de llegar a los lugares donde la educación generalmente llega tarde y mal, están reinvirtiendo el formato para que la escuela rural aparta de un concepto que tiene que ver con un estudio de la propia realidad y de las propias necesidades de los pobladores. Vinculación fundamental de escuela con comunidad, no escuela aislada, la escuela como un factor del desarrollo. Eso es uno de los puntos claves en estos nuevos formatos. Lo otro es la secuencia, no forzar que todo se hace dentro de la escuela. Se educa en la escuela, se educa fuera de la escuela. La comunidad de aprendizaje en una escuela rural es mucho más amplia, y esto es uno de los factores que más se trabaja en el contexto latinoamericano. Y la tercera variable que a mí me pareció muy interesante, que estuvimos hablando ayer con el ministro y el subsecretario de Educación, y que vamos a empezar un poco a reflexionar entre todos en Formosa, esta posibilidad de vincular la educación rural con la formación profesional. La educación rural y la formación profesional, olvídense por un momento de lo que conocemos clásicamente como educación rural y como formación profesional, como dos cosas separadas, una para una cosa, otra para otra, sino ese vínculo de que la formación profesional en el medio rural es un factor preponderante para la inclusión y para la generación de empleo, de trabajo y de producción, ¿no? Hemos visto casi todos los países de América Latina que están profundizando el tema de la educación rural, y países de Europa, motivo de la crisis, como Italia y Francia y España, justamente están retomando el tema
de lo que antiguamente se llamaba en esos países educación rural y que hoy ha quedado muy desdibujado por la inmigración a la ciudad y el despoblamiento del medio rural, pero donde queda una gran parte de la población en las zonas periurbanas y antiguamente llamadas rurales, ¿no?, que han quedado marginados de los procesos educativos, jóvenes y adultos, se los integra a través de temas como la formación profesional, que es un punto que nosotros tenemos que retomar. La segunda cuestión es algo que quería traer para la reflexión a todos ustedes en este momento en Formosa, y que tiene que ver con revisar nuestros conceptos de ruralidad. Yo creo que el país ha pasado por cimbronazos muy fuertes en lo que se llama el medio rural, ¿no? Inclusive la crisis del 2008, mal llamado conflicto del campo, también generó entre todos un cimbronazo del cual los educadores y los funcionarios de la educación hicieron grandes esfuerzos, pero no terminaron de acomodar esta cuestión. Entonces hay un gran debate en la Argentina sobre qué es hoy la ruralidad. Y hay que revisarlo, y eso hay que revisarlo en la provincia de Formosa, para ser más concreto, no solo pensando en lo rural como campo, sino en lo rural como personas, como actividades que se desarrollan en el medio rural. Para repensar lo curricular, para repensar el formato de una escuela, hay que saber qué tenemos en el medio rural. ¿Quiénes son los que habitan en el medio rural? ¿Qué trabajos hay en el medio rural? ¿Qué necesidades hay en el medio rural? ¿Y qué nuevos actores han aparecido en el medio rural? ¿No? Y esto ha cambiado con el transcurso del tiempo. Y hay una variedad de factores que hay que tener en cuenta y que hay que revisar. Esto es un trabajo que nosotros acá en Formosa hemos empezado a hacer desde la modalidad rural, desde los distintos niveles de la educación rural, de empezar a revisar el tema del concepto de ruralidad. Y un tema que me parece que es importante, que lo quiero dejar instalado también para el debate, para los futuros debates, es cómo la educación es generadora, es impulsora, colabora, coopera con los nuevos conceptos de agricultura familiar y economía social. Hay dos modelos vigentes en el país, dos modelos que van a caminar juntos durante mucho tiempo, que es la agricultura familiar por un lado y la agricultura empresarial por otro lado. Pero la verdad sea dicha, que en Formosa, ¿no?, lo que rodea nuestras colonias, nuestras escuelas, nuestras colonias, nuestras necesidades cotidianas del medio rural están vinculadas al concepto de agricultura familiar. Aquello que asegura la soberanía alimentaria de la población, aquellos que producen para que podamos comer todos los días, que es lo principal, lo fundamental, pensar primero en nosotros, no en cómo alimentamos a otros países del mundo, ¿no?, a nuestros chicos, a nuestra gente, a nuestras propias comunidades. Y cómo esa agricultura familiar, que fue el concepto básico y originario de la actividad económica de la Argentina a principios del siglo pasado, ¿no?, se asentó sobre eso, sobre el concepto de agricultura familiar. La gente trabaja en el campo, la gente vive en el campo y la gente produce en el campo. Y justamente para evitar el desarraigo, hay que volver a incursionar las posibilidades que tiene la agricultura familiar para nuestros jóvenes y nuestras familias, y en una economía a escala humana, una economía que nos sirva a nosotros, no una economía exportada o que le sirva a otros. Alimentarnos, trabajar, educarnos en nuestros propios lugares, arraigándonos, sabiendo que el concepto de arraigo no debe ser un concepto de encerramiento, de achicamiento. Arraigarse significa crecer, valorando lo que tenemos. Y esto cuesta mucho en el medio rural, ¿no?, porque está instalado esto que cuanto antes nos vayamos de ahí, mejor vamos a estar. Y eso es una falacia, porque nos autoengañamos y destruimos familias, destruimos juventud.
los jóvenes tienen que seguir estudiando, tienen que seguir progresando. Y arraigarse justamente significa que uno pueda seguir estudiando valorando el lugar de uno, valorando lo que uno ama, lo que uno tiene, donde uno nació. Después si se tiene que ir a otro lugar, son los destinos de la vida, pero no tenemos que frustrar, ¿no?, a mucha gente que se va creyendo que va a encontrar un mundo mejor lejos de donde está. Tenemos que mejorar el concepto de agricultura familiar y economía social como un concepto básico en un desarrollo local, que sería lo adecuado. La otra reflexión que quería hacer con ustedes tiene que ver con Formosa, porque hemos hablado de América Latina, hablamos del concepto de ruralidad, pero nosotros vivimos y estamos aquí, somos educadores rurales de Formosa, ¿no? Un día estaba sentado yo con el ministro de Educación y discutíamos este tema de la escuela rural, de cómo salir, de cómo ponerla en el lugar que corresponde, ¿no? Sabiendo que si hoy en este salón tenemos todo lo que tenemos, quiere decir que estamos con una educación poderosa en nuestras manos, que se nos diluye a veces, que se nos diluye porque no logramos por ahí entenderla en su dimensión total. Pareciera que la escuelita rural es ese edificio, y la escuela rural es mucho más que un edificio. La escuela rural es mucho más que un edificio. Pero primero, pensando en el edificio, pensando en los niños y niñas que empiezan desde las salas del jardín y hacen la primaria, con el objetivo de ir a la secundaria. Pensando en eso, primariamente. Pensemos en la escuela como la pensamos tradicionalmente. Necesitamos una escuela rural de serio. Cuando me decía Zorrilla, tenemos que impregnar de ruralidad a la escuela rural, porque la escuela rural a veces es un trasplante de la escuela urbana en el medio rural, ¿no? A veces llevamos conocimientos que le son ajenos a la gente del medio rural. Entonces, tenemos que readaptar mucho nuestros conceptos curriculares, nuestros diseños curriculares y nuestra forma de enseñar a la realidad rural. Ahora bien, la importancia de eso lo llevó al Ministerio a pensar en que la escuela rural tiene que ser una unidad, no una disgregación, que un jardín por allá, que una primaria por otro lado. Estos de los centros multiniveles en un lugar tiene una potencialidad que todavía, y después seguramente Carlitos y Gatti, todos van a darles a ustedes opiniones con mayor propiedad que yo, pero para nosotros esa unidad que tiene que haber en los lugares, donde haya continuidad, donde se generen proyectos, donde se genere enseñanza de calidad, eso se tiene que dar en la escuela. Y los centros multiniveles es un desafío que todavía estamos en un punto de inicio, pero es un desafío que las generaciones de educadores de esta provincia lo va a ver, porque es un salto de calidad que pocas veces se ha dado en el país. Les puedo asegurar que he recorrido bastante este país y otros países de América Latina, y tratar este concepto de impregnar de ruralidad de la escuela rural y hacer centros multiniveles donde podamos convivir en un espacio articulado entre varios niveles es un gran paso hacia adelante, de coherencia, fundamentalmente de coherencia, porque uno de los problemas de la educación en Argentina justamente ha sido la falta de coherencia, ¿no? Hay que ser coherente. Coherente significa se empieza y se termina dentro de una línea metodológica y filosófica de trabajo. Somos docentes no por pedacitos, somos docentes de una continuidad de formación, ¿no? La anarquía y la falta de coherencia en la educación es lo que nos han propuesto siempre desde el neoliberalismo para dividirnos, ¿no? Para poder dominarnos. Y cuando queremos estar liberados tenemos que ser coherentes.
y un debate muy grande que se tiene que dar los educadores rurales de la provincia de Formosa es volver a tener coherencia. Y en esto pueden ayudar no solo los funcionarios, sino los dirigentes gremiales, sino las familias, todos los que están involucrados en esto. Darle coherencia, escuchen a la gente lo que quiere, eso es importante. Volviendo un cachito antes, quiero comentarles que yo estoy muy orgulloso de estar en Formosa, además, porque hace más de un año que estamos trabajando con un proyecto que justamente lo que trata es de ponerle coherencia a la cuestión. Y es un proyecto interesante porque no es un proyecto solamente de los educadores y de educación y de los funcionarios de educación, sino que la virtud del Ministerio de Educación ha sido llamar a otros que trabajan en el territorio, ¿no? A los del Ministerio de la Producción, a los del PAIPA, a los del CEDEVA. Junto con ellos hemos armado un itinerario de un grupo de profesionales, que yo les llamo un grupo de militantes, de elegidos, que se llama EPA, Equipo de Promoción y Animación, que está tratando de llegar a las escuelas rurales y trabajar con los directores, fundamentalmente bajo este concepto de unidad, el concepto de coherencia y bajo este concepto de que en una comunidad todos aprenden pero todos enseñan. No es cierto que el saber lo tengo yo nada más, que según el currículum debería saber de todo y sé de muy poco. Hay muchos que saben que tienen conceptos importantes para enriquecer los diseños curriculares y que no somos los maestros. Somos los que trabajan todo el día en el medio rural. Son aquellos que tienen experiencia, que tienen trabajo y que hay que escucharlo. Eso Paulo Freire le llamaba el saber popular. Hay que saber recoger el saber popular, ¿no? Enmarcarlo junto al saber científico de los que se prepararon para ser profesionales de la educación y juntos enriquecer ese saber. De nada sirve el libro solo, el libro pelado, el libro dirigido, ¿no? Ese libro hay que enriquecerlo con los saberes populares. Y eso es lo que está tratando de hacer el equipo de promoción y animación llamado EPA. Es abrir la escuela a la comunidad. Una escuela abierta, como decía Paulo Freire, no es una escuela que abre las puertas y espera sentado que la comunidad te entre. Es la escuela que sale a buscar a la comunidad, que sale a buscar a la familia, que sale a compartir los aspectos de la vida y de la producción y del trabajo y de la educación con todos. Hay que saber escuchar, creo que es uno de los defectos más grandes que a veces tenemos los educadores. Y para ir terminando, justamente esto que les acabo de decir, hay un concepto que se usa mucho en la educación que es comunidad de aprendizaje, pero a veces la comunidad de aprendizaje es el ombligo, es el mordernos, el perro que se muerde la cola. Parece que la comunidad de aprendizaje somos siempre los mismos, que damos vueltas dentro del patio de la escuela. La comunidad de aprendizaje es mucho más amplia. Son ustedes, somos nosotros los educadores que tenemos la obligación de correr los límites de la comunidad de aprendizaje lo más que podamos. Y los límites son hasta donde llega el último alumno que viene a esa escuela, por lo menos. Ese es el límite de la comunidad de aprendizaje. Y dentro de ese límite está la nueva ruralidad. Ahí está la nueva ruralidad. No está en el libro que escribí yo en Buenos Aires. Está en Formosa, en Nainec, en Villafane, en El Potrillo, o donde quieran. Ahí está la comunidad de aprendizaje. Y ahí está la nueva ruralidad. Y en eso hay que buscar para construir un proceso de educación de calidad, ¿no? Y esto último, que es el concepto básico del Congreso Pedagógico, me parece que también nos pone a nosotros en el desafío grande, que es el desarrollo de capacidades y la escolarización plena. La escuela rural no es un pasatiempo, es un lugar donde vamos a llevar a los chicos, a los empujones, para que cumplan la primaria. La escuela rural es mucho más que eso. Es un lugar donde, si sabemos rescatar todo esto que decíamos recién, sí podemos profundizar en las capacidades, en el desarrollo de las capacidades,
donde los chicos terminen la escuela, pero lo terminen aprendiendo. Esto es algo que es sencillo de decirlo, que lo dice todo el mundo. Creo que hay que metérselo en la cabeza a todo el mundo, que es los chicos de la escuela, en general todos, obvio, pero hablando de este ambiente de la escuela rural, los chicos de la escuela rural tienen que aprender a leer, a escribir, a sumar y a restar como el mejor de todos los chicos, de todos los profesores. No es la escuela de segunda, la escuela rural. La escuela rural, para nosotros los que estamos acá, es la escuela de primera. Y si alguno de los que están acá cree que la escuela rural es la escuela segunda, que se levante y me lo diga. Pero es la escuela de primera. La tenemos que valorar, la tenemos que querer, porque si no, no nos somos. Muchas gracias.